Hola, soy Edgar Arenas y es un gusto colaborar una vez más para este podcast de AMIB en Movimiento. Seguramente si ya han tenido contacto anteriormente con este espacio a través de las diferentes plataformas de difusión ubican. Soy profesor de Economía Financiera y Bursátil en la Universidad Nacional Autónoma de México, gerente comercial en una casa de bolsa aquí en el país, autor del libro Invirtiendo y Entendiendo, y tengo mi blog personal en Rankia México. Y esta vez, lo que nos tiene aquí en este espacio es la coyuntura que existe actualmente en esta economía bélica, tratando de entender y de invertir en un entorno de guerra. Si bien es cierto, es un conflicto que se venía ya cocinando a fuego lento. Es un conflicto que podría encontrar sus raíces incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la división de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esta influencia que Rusia tiene sobre toda esta área geográfica durante los últimos meses, durante los últimos años, se ha venido debilitando a raíz de que la OTAN ha venido haciendo una labor conjunta con Ucrania para anexarla a esta organización supranacional. Y Rusia, al verse afectada, ha decidido tomar acciones beligerantes en contra de esta noble nación. Es un país muy joven, es un país que tiene una vital importancia en el traslado de energéticos en Europa. Y nos hemos encontrado con si bien es cierto, les reitero, era algo que ya se tenía bien identificado por los inversionistas. Me parece que ha llegado en un momento en donde el caldo de cultivo se robustece. Venimos de un entorno ya con mucha volatilidad, principalmente por lo que se vivió a final del año pasado, la cepa Omicron y la iniciativa por la Reserva Federal en Estados Unidos de ir retirando los estímulos monetarios y la gran cantidad de dinero inyectado durante estos últimos 24 meses, que han generado un ciclo inflacionario que no habíamos identificado, del cual no teníamos memoria en varias décadas. Llega en un punto en el que, si bien es cierto, la mayoría de los mercados de valores venían teniendo retornos y regresos muy importantes. Hoy ya identificamos que el regreso de la economía de los mercados de valores fue en una B, ¿no? Esto llega a generar esta incertidumbre, una incertidumbre, si bien es cierto, que ha causado en los primeros días, en las primeras horas, un daño importante en la mayoría de los mercados de valores. También es cierto que, si bien la historia no se repite exactamente, sí rima muy bien, ¿no? Y aquí lo que estamos encontrando algunas días después de que iniciara este conflicto, es que, si bien es cierto, la sobrereacción de los mercados en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos índices llegando a estar por debajo del 4% en los primeros momentos del conflicto, recortaron pérdidas al concluir en terreno prácticamente igual a cero o a la mitad del peor punto del descalabro. Históricamente, la mayoría de los conflictos en el mundo desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial han sido conflictos muy regionalizados, y salvo un par de ellos en donde Estados Unidos intervino de forma directamente, el mercado de valores ha tenido un comportamiento. Hablo principalmente de la guerra de Vietnam, en donde además se conjugó un periodo de inflación largo desde 1972 a 1975,
junto con un enorme problema político que acabó derivando en la salida del presidente Nixon. Los conflictos armados en el primer momento suelen ser muy, muy volátiles. Por ejemplo, en la crisis de los misiles en Cuba en 1962, en los primeros momentos, esto generó caídas en las bolsas norteamericanas de un 5%. Y bueno, pues 6 meses después el retorno de la minusvalía simplemente había desaparecido, la pérdida se había borrado, y medio año después el mercado de valores norteamericano había regresado en un 21%, y 12 meses después, un año después, esto ya había generado un retorno de 26%. En el caso de la invasión soviética en Afganistán, bueno, pues ahí la pérdida que existió en los primeros momentos, pues fue de prácticamente un 7%, y esto, bueno, algunos meses después, prácticamente 6 meses después, ya se había borrado, con un retorno del 6%, y un año después el rendimiento de las bolsas norteamericanas ya era de un 26%. En el caso de la guerra de Irak, el descalabro inicial fue de un 3%, y bueno, pues prácticamente algunos meses después, ya hablando de 6 meses después, el rendimiento positivo de las bolsas norteamericanas ya se habían borrado, y un año después, bueno, también el rendimiento ya era positivo en niveles de un 12%. Entonces, bueno, esto viéndolo en un periodo más largo, hablando ya con un horizonte de largo plazo, podemos tener la certeza de que si nuestro portafolio de inversión, si nuestro horizonte de inversión está bien calculado, no tiene por qué afectarnos. En el caso, por ejemplo, desde que inició la Segunda Guerra Mundial hasta que esta había empezado 10 años, el rendimiento de la bolsa norteamericana había sido del 108%. Podríamos pensar que, de acuerdo al descalabro, al tamaño de la destrucción de capital que hubo en ese conflicto, tuvo que haber sido el rendimiento en bolsa más grandote, pero no. De hecho, en los conflictos armados del siglo pasado fue uno de los rendimientos más limitados. Después de este conflicto, lo que ocurrió después de la invasión de Bahía de Cochinos en el 61, pues fue algo muy parecido, un 108%. En el caso de la guerra de Irak, que empezó en el año 2003, para el 2013 ya el rendimiento de la bolsa norteamericana había sido del 117%, y en el caso de la guerra de Vietnam, que empezó ya muy cercano al final de la década de los 60, 10 años después, el rendimiento, el retorno era de 184%. Para la guerra de Corea, que inició en 1950, concluyendo esta década, el retorno era de 372%, y en el caso de la guerra del Golfo, que tal vez sería la que mejor identificamos por cercanía temporal, este rendimiento, 10 años después, y empezando este siglo, había generado un retorno de 461%. Es muy importante en este entorno ser muy cauto en materia de gestión del portafolio. Yo recomiendo adaptarse muy bien al perfil de riesgo que cada uno de nosotros tiene. La AMIB ha hecho una labor muy ardua a través de generar confianza en el inversionista a través de la preparación y la certificación de los asesores en inversión en México, poder estructurar un tejido junto con las instituciones, junto con los intermediarios, para que cada inversionista tenga muy claro, de acuerdo a su perfil de riesgo, que incluye el horizonte, la propensión al riesgo, necesidades de flujo de efectivo, experiencia, tener un perfil muy definido que se adapte
al momento del ciclo económico. Yo creo que una parte del éxito del portafolio muy grande, del portafolio de inversión, es adaptarse al perfilamiento y también entender muy bien el ciclo de la economía en el que uno se está invirtiendo. En este punto, en este momentum de la economía, me parece que sigue habiendo condiciones este año para que la mayor parte de las regiones del mundo, de los sectores, de los índices, generen retornos positivos. Considero que si bien todavía existen algunos temas que generan mucha volatilidad, principalmente los vinculados al tema de la pandemia, el crecimiento de la economía sigue siendo hoy por hoy el principal indicador para que el mercado de valor sea el referente principal de crecimiento en los portafolios de inversión. Así que bueno, pues yo concluiría diciendo que me parece que es un momento de oportunidad. Hay que ser muy prudente en las entradas, ser también poco cuando llegan los momentos de crisis, lo más sencillo es desinvertirse, pero me parece que hay que ser en este momento, utilizar mucho la razón, el sentido común, y un buen portafolio de inversión diseñado a la estrategia de cada inversionista deberá de proporcionar por arriba de todo tranquilidad en este entorno en el que, si bien es cierto no ha habido buenas noticias, me parece que sí hay buenas oportunidades. Así que bueno, me despido. Soy Edgar Arenas. Les comparto mis redes sociales. En Twitter estoy como @GaroArenas. En Rankia mi blog se llama Finanzas para Inversionistas en Formación, y bueno, mi libro lo pueden encontrar en Amazon como Invirtiendo y Entendiendo. Así que bueno, ha sido otra vez un gusto estar aquí con todos ustedes.